Hace 5 minutos un silencioso almacén de California abrió una unidad relacionada con Meghan Markle. Lo que emergió de detrás de esa puerta de metal corrugado no eran muebles olvidados ni recuerdos en cajas, sino los restos físicos de una estrategia ensamblada pacientemente durante años. Y esta noche la monarquía se prepara para unas consecuencias que pueden ser imposibles de contener. El momento comenzó poco después de las 6:30 del 29 de noviembre, cuando el cielo de California aún mostraba la suavidad apagada de un amanecer invernal. Era el tipo de madrugada en que la luz parece suspendida, ni despierta ni dormida. Una simple llamada telefónica realizada sin ceremonias desencadenó una cadena de reacciones que ninguna de las dos costas había previsto y que ninguna de las partes podía controlar fácilmente. La llamada procedía de un modesto almacén situado en una estrecha carretera, cerca de Montecito. Era el tipo de lugar diseñado para fundirse con su entorno, para existir sin llamar la atención, ni contar nada, frecuentado sobre todo por jubilados que reducen su tamaño o familias en proceso de mudanza. Durante más de 2 décadas, el gerente de las instalaciones había visto cómo se abrían y cerraban unidades con una regularidad mecánica sin encontrar nunca nada parecido a una controversia. Aquella mañana era diferente. Cuando se puso en contacto con el representante legal encargado de supervisar la revisión del inventario solicitada por el tribunal, su voz era entrecortada e inusualmente tensa. No hubo preámbulo ni intento de explicación. «Hemos abierto la unidad», dijo, «y tiene que venir ahora». Fue la urgencia, no las palabras, lo que hizo que el silencio en la línea se alargara. En menos de 40 minutos, 2 vehículos sin matrícula entraron silenciosamente en el aparcamiento con los neumáticos crujiendo sobre la grava húmeda por la niebla costera persistente. Un tercer vehículo llegó instantes después, más oscuro, más lento, con los cristales tintados, llevando a un único pasajero, cuyo nombre no aparecía en ningún informe, pero que más tarde se confirmó que estaba vinculado a una empresa de seguridad privada conocida por gestionar situaciones relacionadas con clientes de alto perfil. Sin sirenas, sin espectáculos, solo movimiento controlado. La vivienda había sido alquilada hacía casi 4 años, poco después de que Meghan y Harry se mudaran a California. Durante mucho tiempo había permanecido intacta, y solo se accedía a ella esporádicamente, a menudo, a altas horas de la noche o en las primeras horas antes del amanecer. Para los observadores casuales no tenía nada de especial. En California había millones de unidades similares, cada una llena de los tranquilos residuos de vidas interrumpidas o reorganizadas. Sin embargo, en los círculos palaciegos se había hablado de este en voz baja durante años. Desde los primeros días tras la marcha de los Sussex, los rumores habían circulado, persistentes y nunca extinguidos del todo. Susurros de que Meghan había retenido materiales de su tiempo dentro de la casa real. No efectos personales, no recuerdos, sino objetos con consecuencias. Registros, notas, objetos que en las circunstancias adecuadas podrían poner en tela de juicio las narrativas oficiales, reabrir heridas cicatrizadas o sacar a la luz tensiones cuidadosamente enterradas bajo el protocolo y el tiempo. Cuando la puerta metálica sonó y la dura luz fluorescente se derramó por el suelo de cemento, las especulaciones dieron paso a los hechos. La verdad ya no vivía en rumores, vivía en cajas, docenas de ellas, algunas selladas herméticamente y etiquetadas con metódico cuidado, otras sin marcar su contenido desconocido. Al menos 5 llevaban gruesas fechas marcadas con rotulador negro que se extendían desde 2018 hasta principios de 2020, la ventana precisa en la que todo empezó a desenmarañarse cuando la historia de Sussex chocó con las fallas más frágiles de la monarquía. A las 7:00 a.m., la información empezó a circular, no públicamente todavía, no, sino a través de canales privados que tenían mucho más peso que cualquier titular. Las llamadas viajaron en silencio de Los Ángeles a Nueva York, de Washington a Londres. En el Palacio de Buckingham,
un asesor de alto rango que escaneaba las primeras sesiones informativas, hizo una pausa cuando apareció una alerta en su pantalla. Unidad de California abierta. Contenido preliminar significativo. El palacio rara vez utilizaba esa palabra a menos que las implicaciones fueran graves. Menos de 30 minutos después, el mensaje llegó al Palacio de Kensington. El secretario privado de Guillermo lo leyó 2 veces antes de reenviarlo directamente. El príncipe de Gales, a mitad de una reunión informativa programada, se detuvo en seco al ver el asunto. Su expresión se endureció en la familiar gravedad que se había convertido en una segunda naturaleza durante los momentos de tensión institucional. No preguntó qué se había encontrado. Preguntó cuánto tiempo tenían antes de que alguien más lo hiciera. Al otro lado del Palacio de Buckingham, la reacción se desarrolló más lentamente, más pesada. El rey Carlos acababa de concluir una serie de actualizaciones tempranas cuando se acercó su asesor principal. El rey escuchó en silencio con el cansancio evidente tras semanas de presión interna. Cerró los ojos brevemente antes de hablar. ¿Qué han encontrado? La respuesta llegó con cuidado. Aún no lo sabemos, señor, pero había documentos y grabaciones. La palabra permaneció en el aire resonando como una advertencia. Casi al mismo tiempo, a casi 8.000 kilómetros de distancia en las estribaciones de Montecito, Meghan recibió el mensaje. Estaba de pie junto a la ventana de la cocina con la bruma matinal extendiéndose sobre el paisaje. Su reacción fue inmediata pero contenida. Una quietud, una respiración lenta y profunda, y una sola palabra susurrada. Ya. Porque a pesar de la serena imagen pública que ella y Harry mantenían, sabían que este momento podría llegar. Se habían preparado para ello. Para lo que no se habían preparado era para su velocidad. A media mañana, las cajas estaban siendo fotografiadas, catalogadas y selladas. Cada movimiento era deliberado. Cada etiqueta se comprobaba 2 veces. Las personas encargadas de supervisar el proceso comprendieron que cada objeto tenía el potencial de dar nueva forma a relatos que se creían asentados desde hacía mucho tiempo, de desestabilizar no solo la historia de Sussex, sino la propia monarquía. A las 9:22 a.m., hora del Pacífico, se abrió la primera caja. Nadie habló mientras se levantaba la tapa. Incluso el zumbido de las luces fluorescentes pareció disminuir como si el propio espacio percibiera la gravedad del momento. Dentro había una pila de diarios encuadernados en piel, meticulosamente ordenados y envueltos en fino papel de archivo. En la parte superior del diario, escritas con la inconfundible letra en bucle de Meghan, estaban las palabras «Notas de invierno 2019». El año en que todo empezó a fracturarse. El año en que las conversaciones internas se agudizaron, las alianzas se tensaron y el suelo bajo la monarquía se removió sutilmente. El equipo de inventario intercambió miradas cuidadosas, profesionales y comedidas, pero muy conscientes de lo que podrían contener los diarios de ese periodo. Reflexiones personales. Reuniones privadas reducidas públicamente a declaraciones asépticas. Registros emocionales conservados lejos de suelo británico por una razón. Debajo de los diarios otra capa revelaba algo aún más inquietante. Memorias USB. No una ni 2, sino una fila entera. Cada una etiquetada solo con un mes y un año. Enero de 2020. Febrero de 2020. Marzo de 2020. Los meses previos al anuncio que lo cambió todo. Los meses de negociación, fractura, pasillos susurrados, hermandad fracturada y una monarquía preparándose para el impacto. Junto a los discos había varios sobres cerrados, cada uno de ellos con el escudo real en relieve, un detalle que heló la habitación al instante porque los sobres que llevaban ese escudo no se daban a la ligera y nunca estaban destinados a reposar en un almacén de California. Uno de los sobres llevaba una nota manuscrita: correspondencia privada, manténgase a buen recaudo. Esa frase por sí sola habría hecho saltar las alarmas en cualquier lugar. Dentro de un almacén.
Era una crisis. El jefe de equipo hizo la llamada en cuestión de segundos. Ya no se trataba de una simple comprobación de inventario, sino de una infracción de alto nivel. En cuestión de minutos, la información volvió a Londres esta vez con más detalle. En el primer informe se había utilizado la palabra importante. En el segundo se utilizó otra urgente. A primera hora de la tarde en el Reino Unido, el grupo de comunicación de crisis de Palacio se había reunido en su sala de reuniones subterránea, un espacio que solo se utiliza cuando hay demasiado en juego para el protocolo estándar. Se barrieron los teléfonos, se retiraron los dispositivos y se cerraron las puertas. El jefe de comunicaciones leyó en voz alta el resumen preliminar transmitido desde California. Cuando llegó a la línea que hacía referencia a los diarios encuadernados en cuero y los sobres con el escudo real, la sala se quedó en absoluto silencio. Un alto asesor rompió el silencio con la pregunta que todos temían. ¿Y si contienen conversaciones privadas o disputas internas o desacuerdos que nunca abordamos públicamente? Otro asesor respondió: entonces nos enfrentaremos a una narrativa que no podemos controlar. Ese era el escenario de pesadilla, porque desde el día en que Meghan había abandonado Gran Bretaña, el palacio había confiado en un silencio estratégico, un silencio digno del tipo que la monarquía siempre había esgrimido para sobrevivir a las tormentas. Pero los diarios y las grabaciones podían deshacer el silencio en un instante, y nadie sintió el temblor más profundamente que la princesa Ana. Aquella tarde, cuando le informaron Ana, escuchó sin interrupción con los brazos cruzados y una expresión ilegible. Pero quienes la conocían bien reconocieron la sutil tensión de su mandíbula, señal de una creciente irritación. No por Meghan en concreto, sino por el caos que este momento podría desatar. Ana ha soportado décadas de agitación real. Había visto escándalos estallar, desvanecerse y reaparecer. Había visto con qué rapidez una historia privada se convertía en un problema público, pero estos documentos privados almacenados en el extranjero eran algo totalmente distinto. Sugería intención, planificación, un juego a largo plazo. Su primera pregunta fue aguda. ¿Lo sabe Harry? El consejero dudó. Creemos que lo sabrá en breve. Ana exhaló lentamente como si se preparara. Mientras tanto, al otro lado de Londres, William recibió la información en voz baja. No levantó la voz, no expresó conmoción, pero su secretario privado notó cómo cambiaba su mirada, no enfadada, sino calculadora. Porque Guillermo comprendía la verdad mejor que la mayoría. Si los diarios de aquellos últimos meses contenían siquiera una fracción de la tensión que se rumoreaba en privado, la monarquía estaba a punto de entrar en un nuevo invierno y la tormenta no esperaría a que se preparasen. Los diarios, los discos y los secretos. Nadie esperaba que a media mañana en California se abriera la segunda caja. Si la primera caja había sido preocupante, esta era explosiva. En su interior había carpetas organizadas con meticuloso cuidado. El equipo de Meghan siempre había sido conocido por su precisión, pero esto era algo más que un archivo ordinario. Se trataba de registros cuidadosamente elaborados, deliberados, intencionados e inmediatamente reconocibles para cualquiera que estuviera familiarizado con la maquinaria interna de la Casa Real, porque no se trataba simplemente de las pertenencias de Meghan. Se trataba de documentos de palacio, copias de agendas, resúmenes de reuniones y notas informativas internas, algunos con el sello de privado, otros marcados como confidenciales y otros con las iniciales de altos funcionarios de la casa. El equipo de inventario hizo una pausa, inseguro de continuar sin autorización adicional, pero las instrucciones del abogado supervisor eran claras: catalogar todo, fotografiarlo todo, no interprete, no especular. Aún así, la especulación se filtró en el aire como la niebla. Una carpeta destacaba antes incluso de que se abriera ninguna. Un grueso paquete etiquetado: Debates de la Commonwealth, invierno 2019. Incluía anotaciones personales. Esa frase bastó para enviar una onda de alarma a través de los canales seguros hasta Londres.
porque el invierno de 2019 fue uno de los periodos más tensos de la era Sussex, uno lleno de negociaciones privadas, expectativas cambiantes y desacuerdos sobre el papel emergente de Meghan dentro del proyecto de la Commonwealth. Era un proyecto que el palacio esperaba que ella defendiera una forma de integrar su herencia, su atractivo mundial y la visión a largo plazo de la monarquía. Pero aquí estaba la incómoda verdad que el público nunca vio del todo. A puerta cerrada la iniciativa se convirtió en un punto de fricción, no de unidad. Y ahora en un almacén de California se guardan las grabaciones de esas conversaciones que podrían revelar quién apoyó las ideas de Meghan, quién se resistió a ellas y quién intentó cambiar por completo la narrativa. Cuando el abogado supervisor vio la carpeta de la Commonwealth, la levantó con cuidado como si temiera que pudiera incendiarse. La colocó en un maletín seguro separada de las demás, pero lo que realmente cambió el ambiente fue el descubrimiento bajo las carpetas. Un dispositivo de grabación negro y delgado, ni nuevo ni de última generación. Un modelo antiguo fácil de ocultar, fácil de pasar por alto, fácil de subestimar. Se había guardado sin pilas envuelto cuidadosamente en tela y colocado junto a un conjunto de unidades USB etiquetadas que el equipo aún no había procesado. La etiqueta de al lado decía: anotaciones, no grabaciones, no transcripciones, no registros de audio, anotaciones. El jefe de equipo se quedó helado. Todos en la sala comprendieron al instante lo que aquello podía implicar. Eran grabaciones de conversaciones. Memos de voz, reflexiones personales, o el único escenario que nadie se atrevía a articular. Reuniones privadas de palacio capturadas para protección personal. Fuera cual fuera la verdad, el descubrimiento era lo suficientemente significativo como para que el equipo detuviera inmediatamente la inspección. Se envió una alerta de nivel rojo a través de la red jurídica directamente a Londres, donde Guillermo Carlos y la princesa Ana recibieron el aviso en cuestión de minutos. Carlos fue el primero en recibir la información. Esperaba malas noticias. No esperaba grabaciones. El rey se recostó en su silla sintiendo un dolor lento y pesado detrás de los ojos. La monarquía no temía los cotilleos ni los titulares. Había sobrevivido a décadas de ellas. Lo que temía eran los recibos del tipo que podía reforzar lo que el público especulaba, pero nunca confirmaba. Su primer instinto fue de temor, no de ira. ¿Y si esas notas contenían el nombre de Catherine? ¿Y si contenían detalles de conversaciones que él creía privadas? ¿Y si el dispositivo registraba momentos de conflicto que el público solo había adivinado? Mientras consideraba esas posibilidades, surgió en él un temor más profundo que rara vez expresaba ni siquiera en privado. Meghan siempre se ha sentido insegura dentro de la institución. La reacción de William fue diferente. Controlada, cautelosa, estratégica. Sabía que las grabaciones, si existían, podían dar nueva forma a las narrativas que había pasado años estabilizando. También sabía que la prensa estallaría en cuanto se filtrara cualquier detalle. La reacción de la princesa Ana, sin embargo, fue la más sorprendente. Cuando oyó la frase aparato de grabación, cerró los ojos brevemente como robándose a sí misma. Ella había vivido más tiempo dentro de la monarquía que cualquiera de ellos. Sabía que las instituciones no se deshacían por el escándalo, sino por la evidencia del escándalo. Su respuesta fue tajante e inmediata. Asegúrenlo todo antes de que lo haga otro. Pero el momento más aleccionador llegó cuando el equipo de California abrió la tercera caja. Dentro encontraron algo que nadie esperaba. Algo no ligado a horarios ni reuniones ni protocolos reales. Varias cartas manuscritas dirigidas a Meghan de gente de dentro del palacio, y un sobre enterrado en el fondo dirigido a una mano que el equipo reconoció al instante. Diana. Lo era. No era una carta de ella. Por supuesto, Diana había fallecido hacía más de 2 décadas, pero era algo relacionado con su legado, algo sellado, algo guardado, y algo que una vez abierto alteraría todo lo que viniera después.
las cartas, el legado y el miedo extendiéndose por el palacio. Durante un largo momento, nadie se movió en el almacén de California. La tercera caja estaba abierta, y su contenido se esparcía por la mesa, como las secuelas de una historia secreta que se derramaba a la luz del día. Pero fue el sobre cerrado con la inconfundible letra de Diana, curvada, elegante, reconocible al instante, para cualquier persona de más de 50 años, lo que transformó un descubrimiento inquietante en una crisis. El equipo de inventario se quedó paralizado, todos conscientes de que estaban viendo algo que no debería estar aquí, según ningún criterio lógico o protocolario. La letra de Diana, en una unidad de almacenamiento perteneciente a Meghan Markle, en Montecito, a finales de noviembre. El abogado supervisor se acercó con cuidado, levantándola con el tipo de quietud deliberada que suele reservarse para objetos mucho más antiguos, mucho más raros, mucho más volátiles. No había fecha en el exterior, no había asunto, solo un nombre, Meghan. Y eso fue suficiente para enviar una onda expansiva a través del Atlántico más rápido que cualquier memorándum oficial. Porque el palacio sabía que la correspondencia de Diana había sido archivada, meticulosamente rastreada, catalogada, estudiada, sellada. Que ahora apareciera una carta que la institución nunca había reconocido solo podía significar una cosa. Alguien la había guardado en privado. Alguien la había pasado en privado. Y alguien se había asegurado de que llegara a Meghan. A primera hora de la tarde, hora del Pacífico, una cuarta alerta urgente llegó al Palacio de Buckingham. Carlos, ya conmocionado por el mensaje anterior sobre las grabaciones, leyó el nuevo informe en su estudio privado. La luz invernal del exterior era tenue, débil, del tipo que proyecta largas sombras sobre los muebles viejos. Cuando llegó a la línea que hacía referencia a un sobre cerrado en la mano de Diana, dejó de respirar durante medio segundo. Solo susurró una palabra: imposible. Porque Carlos sabía que Diana había sido muchas cosas: carismática, desafiante, emocional, brillante, pero descuidada nunca fue una de ellas. Si ella escribió algo a eso, yo no sé, si conservaba algo, tenía un propósito, y si transmitía algo destinado al futuro, tenía un significado. Se hundió en una silla frotándose el puente de la nariz, mientras el consejero permanecía en silencio a su lado. El rey no parecía asustado, sino desconsolado. Meghan no murmuró. ¿Por qué Meghan? No lo dijo como una acusación, sino como una pregunta que conllevaba años de dolor sin resolver. Si Diana había escrito realmente algo destinado a Meghan, lo complicaba todo la división de su hijo. La tensión de la monarquía, la percepción pública de Meghan como amenaza o víctima según a qué lado del océano se situara uno. Guillermo recibió la actualización minutos después. Su reacción fue más tranquila, más firme, pero inequívocamente sombría. El legado de Diana era lo único que Guillermo guardaba con ferocidad, a veces de forma protectora, a veces posesiva, pero siempre con profunda lealtad. La idea de que una carta privada de ella hubiera estado circulando fuera del conocimiento de Palacio, fuera de la preservación de los archivos, fuera de la familia por completo, eso traspasaba algo más profundo que el deber. Cuando su secretario privado terminó de leer el informe, Guillermo hizo una sola pregunta. ¿La ha visto Harry? La respuesta fue no, pero la pregunta en sí revelaba el centro de la tormenta que se estaba formando. Si la carta llegó a Meghan después de la muerte de Diana, Harry debe haber estado involucrado, o debe haber conocido a alguien que lo estaba. Si había llegado a Meghan antes incluso de que Harry la conociera, las implicaciones eran asombrosas. Al otro lado de Windsor, la princesa Ana recibía la información en su despacho, donde la vieja chimenea de piedra brillaba tenuemente con las brasas de principios de invierno. Ana leyó lentamente el resumen y luego dejó el papel a un lado con una expresión de rara e inconfundible inquietud. Su voz cuando hablaba era grave y afilada. Lo que haya en esa carta no puede permanecer en California. Ana no pensaba en el escándalo, pensaba en la conservación.
Los archivos reales no eran meras cajas y estanterías, eran la columna vertebral de la verdad histórica, la defensa contra el revisionismo, la única salvaguardia que tenía una institución contra las distorsiones del tiempo. Pero en California la reacción que se produjo fue totalmente distinta. Cuando Meghan se enteró del descubrimiento de la carta, su respuesta no fue impactante, fue triste. Solo hizo una pregunta hablada en voz baja a la persona que estaba al teléfono. ¿La abrieron? No fue la respuesta. Todavía no. Meghan cerró los ojos y soltó un suspiro lento, un suspiro no de alivio, sino de inevitabilidad, porque sabía exactamente lo que había dentro. Siempre lo había sabido. Mientras tanto, el equipo de California seguía catalogando la tercera caja. Debajo del sobre dirigido de puño y letra de Diana, había cartas de altos cargos de palacio, algunas cordiales, otras cautelosas, algunas de tono ilegible. Había notas relativas a la asistencia temprana, a estrategias de prensa, garantías privadas de ciertos asesores, y un elemento particularmente chocante, una transcripción impresa de una conversación telefónica entre dos funcionarios de palacio en la que se hablaba de la recepción pública de Meghan durante sus primeros meses en la familia. La última línea decía: «Habrá que manejarla con cuidado». La sala se fue enfriando a medida que lo leían, porque no se trataba de la historia de una duquesa difícil o de una tensa dinámica familiar. Era el comienzo de un patrón que el mundo había sospechado. Un patrón que el palacio siempre había negado, un patrón que ahora vivía en blanco y negro, en una hoja de papel sellada durante años. Uno de los abogados susurró en voz baja: «Esto es más grande de lo que pensábamos». Se equivocaba. Era mucho más grande. El pánico creciente, la división en palacio y la decisión de Meghan en California. La quinta caja pesaba más que las demás, no física ni emocionalmente. Todos en el almacén lo notaron en cuanto sus manos tocaron el cartón. Algo en su peso, su densidad, su organización deliberada, sugería que no se trataba de otro conjunto de archivos o diarios. Esto era una caja de intenciones. A las 10:48 m. levantaron la tapa. En el interior, apiladas ordenadamente como artefactos, a la espera de un conservador de museo, había carpetas marcadas con rangos de fechas, cada una cubriendo ventanas específicas del tiempo de Meghan dentro de la Casa Real. La carpeta más antigua estaba etiquetada como verano. 2017, periodo de introducción. La siguiente, otoño 2017, notas previas al compromiso. Después 2018, transición pública. 2019. Correspondencia interna. 2020, negociaciones de salida. Como los capítulos de una historia, el público creía que ya lo había entendido, salvo que nada de esto era la versión de Palacio. Eran las de Meghan, sus notas, sus registros, su preservación de la verdad, tal y como ella la vivió. El abogado supervisor inhaló lentamente, tranquilizándose, antes de abrir la primera carpeta. Dentro había copias plastificadas de ruedas de prensa, correos electrónicos internos y páginas de anotaciones manuscritas de Meghan que llenaban los márgenes con una escritura cuidada y controlada. Algunas frases estaban subrayadas de forma agresiva, otras con un círculo. Algunos están marcados con estrellas. Unos pocos estaban anotados con comentarios breves y demoledores. No son precisos. Esto se dijo en privado, no en público. Pero la carpeta que estancó a todo el mundo, la carpeta que hizo que incluso las cámaras se sintieran intrusas, fue etiquetada. 2019. Revisión de comunicaciones. Dentro había capturas de pantalla, impresas de grupos privados de WhatsApp. Entre el personal, mensajes de Slack, resúmenes internos del tono de los medios y correspondencia sobre el manejo de la creciente tensión pública en torno a la cobertura de Meghan. Nadie esperaba lo que encontraron a mitad de la carpeta. Un hilo entre dos altos asesores de palacio fechado, a finales de otoño de 2019, en el que se discutían ajustes estratégicos en la visibilidad de Meghan ante la prensa. Un mensaje decía: «Está atrayendo demasiada atención otra vez. Tenemos que redirigir la narrativa». Otro respondió: «Tenemos opciones. Mantener esto en silencio.
Este es el tipo de lenguaje que inicia las investigaciones, susurró el jefe del equipo. Pero el descubrimiento más sorprendente fue el siguiente: una carpeta con borradores de declaraciones que el palacio nunca publicó. Algunas suavizaban la imagen de Meghan, algunos aclararon informaciones erróneas, algunas la defendían a capa y espada. No se había emitido ninguna. En cambio, el público solo vio silencio. El abogado cerró suavemente la carpeta, visiblemente conmocionado. Mientras tanto, en Londres el ambiente había pasado de la alarma al miedo. En Clarence House, el rey Carlos celebraba una reunión a puerta cerrada con 2 altos consejeros. Su voz era firme, pero el temblor de sus manos delataba el terremoto interno que estaba atravesando. Sabía lo que significaban las carpetas, sabía lo que significaba la carta, sabía lo que las grabaciones, de ser autentificadas, significarían para el futuro de la monarquía. Carlos siempre había creído que el público podía perdonar casi todo, excepto la hipocresía, y las carpetas de California sugerían una narrativa diferente de la que el palacio había construido a lo largo de los años. No mentiras, no fabricaciones, sino omisiones. Omisiones calculadas, del tipo que rompe la confianza. Al otro lado de Windsor, la princesa Ana fue informada de nuevo. Escuchó con una quietud que parecía tallada en piedra. Ana había defendido la monarquía en todas las épocas de turbulencia, desde los tumultuosos años de Diana hasta el colapso de Andrés y la marcha de Sussex, pero esto era diferente. Esto era un caballo de Troya, una caja de verdades, preparada en silencio, almacenada en privado, descubierta accidentalmente. Y Ana, siempre realista, comprendió las implicaciones al instante. Habló con su característica franqueza. No son recuerdos, son salvaguardas. Charles se estremeció al oír esa palabra. Protecciones. Porque si Meghan veía estos materiales como una protección, significaba que ya había entrado en la monarquía, creyendo que algún día necesitaría una defensa. Fue una constatación condenatoria. Mientras tanto, Guillermo recibía una información más completa en el Palacio de Kensington. Por primera vez desde que comenzó esta crisis, se paseó un hábito que había heredado de Diana en momentos de presión insoportable. Su preocupación no era solo por la prensa, ni siquiera por la reputación de la monarquía. Lo que más le preocupaba era Harry. Porque si Meghan había conservado este material, Harry tenía que haberlo sabido. O peor aún, tal vez no lo hizo. Ambas posibilidades eran catastróficas. Si Harry lo sabía, había ayudado a ocultar documentos que podrían desestabilizar la monarquía. Si no lo sabía, entonces, Meghan había construido una narrativa paralela totalmente separada de él. Cualquiera de los dos escenarios amenazaba el frágil equilibrio que William había intentado mantener durante años. Pero en California, el paisaje emocional era completamente diferente. Cuando el abogado le puso al día por segunda vez, Meghan escuchó en silencio con una calma que parecía casi antinatural, dada la magnitud de las revelaciones. Solo hizo una pregunta. ¿Han visto la última caja? ¿La última caja? La abogada frunció el ceño. Hemos abierto 5. Hay 6. Meghan exhaló suavemente como si confirmara algo que había previsto hacía tiempo. Luego dijo, «El último no es mío». Se hizo un silencio. El abogado preguntó confuso. ¿De quién es Meghan? Hizo una pausa. Su respuesta fue suave, comedida y devastadora. De Harry. Esa frase lo cambió todo. Porque si la sexta caja pertenecía a Harry, si contenía sus notas, su cronología, su correspondencia, sus reflexiones personales de los años en que la relación de los hermanos se fracturó, entonces la crisis que se estaba desarrollando no era simplemente una historia de Meghan, era una historia real, una historia de sucesión, una historia del futuro de la monarquía. El abogado preguntó si la apertura de la sexta caja complicaría las cosas. Meghan respondió que no complicará las cosas, las explicará. A miles de kilómetros de distancia, en el Palacio de Buckingham, Carlos sintió el cambio en el aire antes incluso de que nadie pronunciara las palabras en voz alta. Ya no se trataba de la unidad de almacenamiento de Meghan.
Se trataba de la verdad que todos temían que llegara. La caja de Harry, la fractura en su interior y el ajuste de cuentas de California. La sexta caja era más pequeña que las demás, casi discreta, arrimada a la pared trasera del almacén, como si la hubieran colocado allí en último lugar, tal vez incluso a regañadientes. Pero la etiqueta del frente era inconfundible. Era la letra de Harry desordenada, apresurada, de presión desigual. El guión de un hombre que siempre había llevado demasiadas emociones a cuestas. Decía privado no abrir sin mí. El abogado supervisor dudó. Esta fue la primera caja que presentó un dilema humano más que jurídico. A las 11:59 m. la abrieron. Dentro había carpetas, pero a diferencia de las carpetas meticulosamente organizadas de Meghan, los materiales de Harry estaban dispersos, inconsistentes, algunas páginas dog-eared, otras marcadas con manchas o notas garabateadas apresuradamente. Esto no era conservación de archivos. Esto era angustia en forma de papel. La primera carpeta que levantaron estaba etiquetada William 2014 a 2020. La habitación se quedó inmóvil. Dentro había impresiones de mensajes intercambiados entre los hermanos durante el periodo en el que la ansiedad de Harry empeoraba, en el que la atención pública se volvía asfixiante y en el que Meghan aún no había entrado en escena. Mensajes llenos de cordialidad, de enfado, de bromas fraternales, pero también más tarde mensajes revestidos de tensión. Una página estaba marcada con la letra de Harry. Aquí es cuando cambió. El equipo de inventario intercambió miradas incómodas. Ya no se trataba simplemente de una cuestión de transparencia palaciega. Era la anatomía de una fractura. Debajo de esa carpeta había otra. Dentro había cartas que Harry había escrito a Carlos, algunas nunca enviadas, otras con las respuestas de Carlos adjuntas. No eran documentos políticos ni comunicaciones estratégicas. Eran personales de un hijo que buscaba un padre, que sentía que se le escapaba de un padre que luchaba por equilibrar el amor con el deber. Una línea escrita a mano por Harry tenía 3 círculos. No puedo ser el repuesto si el papel me cuesta a mí mismo. El abogado cerró la carpeta brevemente, dejando que el peso de aquellas palabras se asentara. Luego continuó. El siguiente grupo de documentos eran notas que Harry había tomado durante reuniones en las que se sentía marginado, reuniones en las que las decisiones sobre el papel de Meghan se tomaban sin su presencia, en las que registraba con detalle la creciente sensación de que la monarquía no le veía como un hombre construyendo una familia, sino como una variable que había que manejar. En una nota adhesiva amarilla pegada a una página se leía: «Nadie preguntó qué se siente, pero fue el sobre del fondo de la caja lo que silenció por completo la sala. Un simple sobre sin marcar, sellado, no con cinta adhesiva, sino con cera roja, la huella, una sola letra». El abogado supervisor tragó saliva. Diana. Nadie habló mientras la levantaba. Nadie respiró mientras examinaba el sello. Nadie se atrevió a sugerir abrirlo sin autorización. Porque esto no era solo una reliquia, era un mensaje. Tanto si Diana lo había escrito hacía años y lo había guardado para sus hijos, como si había formado parte de otro legado transmitido a Harry tras su muerte, el significado era inconfundible. Pertenecía a una madre, a un futuro rey, y al hijo que había pasado toda su vida adulta intentando comprender las heridas que ella dejó tras de sí. En ese mismo momento, al otro lado del océano, el palacio se desmoronaba de un modo que nadie podía contener. En el palacio de Kensington, Guillermo recibió la confirmación de que la caja de Harry contenía correspondencia personal. Sus hombros se endurecieron, su mandíbula se tensó, y por primera vez desde que comenzó la crisis, una expresión de dolor, y no de ira, cruzó su rostro. Porque con independencia de lo que contuvieran esos documentos, contarían la historia de Harry con sus propias palabras, sin filtrar, sin editar, sin la protección de la maquinaria de palacio. Y William sabía lo que eso significaba. Harry no solo había conservado recuerdos, había conservado pruebas de la cercanía que una vez tuvieron, de la distancia que creció entre ellos
y de las decisiones que les habían empujado por caminos divergentes. En Clarence House, Carlos respondió con algo entre angustia y resignación. El dolor de un padre, no el de un rey. Ahora comprendía que el descubrimiento de California no era un ataque, no era una amenaza, era un registro de lo que la monarquía había pedido a sus hijos, un registro de fracasos por todos lados, un registro de años pasados intentando y fracasando en mantener unida a una familia mientras se mantiene erguido un reino. La princesa Ana, informada en último lugar, respondió de la única manera que sabía con claridad. Sus palabras fueron contundentes, brutales, verdaderas. Este es el momento que temíamos. No por el escándalo, sino por la honestidad. De vuelta en California, Meghan estaba sola en la cocina con las manos apoyadas en la encimera mientras escuchaba las noticias. El abogado le dijo que la caja de Harry había sido abierta a pesar de la advertencia escrita en su tapa. Ella asintió lentamente, no con sorpresa, con aceptación. Ella susurró entonces, la verdad siempre iba a salir a la superficie. La crisis ya no tenía que ver con documentos desaparecidos o descubrimientos inesperados. Se trataba del legado. Se trataba de una fractura. Se trataba de dos hermanos divididos por el tiempo, la presión y las narrativas que ninguno de los dos controlaba por completo. Y ahora el mundo vería trozos de esa fractura, trozos que nunca debieron ver. En la calma que siguió a la tormenta, las cajas de California se erguían como capítulos sin sellar de una historia familiar, enterrados durante mucho tiempo bajo el deber y el silencio. Lo que Meghan conservó, lo que Harry preservó y lo que el palacio temía, pende ahora de un hilo remodelando un legado que la monarquía ya no puede contener ni controlar.